Yo en la Ciudad de México me moví a pie y en camión. El ejercicio me ayudó a darme seguridad en mí mismo. La música en momentos también difíciles de soledad me ayudaba. Si no hubiera sido ingeniero, hubiera sido músico. En el momento en que yo fundé Construplan, había un sobrecalentamiento de la economía, falta de mano de obra. Fue una experiencia difícil. Llega un momento en donde uno se paraliza. Mi madre me dijo una vez: mijito, Dios siempre deja una ventana abierta. La gente emprendedora busca hacer un trabajo honesto, íntegro. Lo fundamental es trabajar en la vida con integridad y con responsabilidad a lo que hacemos y no darse por vencidos. Mi padre y yo somos de Àtil, Sonora, pero yo me crié en la Ciudad de México. Mi mamá, la familia de mi mamá viene de Zacatecas. Mi abuelo era minero y en la Revolución se tuvieron que ir a la Ciudad de México. Estudié en escuelas maristas, entonces las escuelas estaban muy difíciles y me fui a Monterrey a estudiar. Somos 9 hermanos, 6 mujeres, 3 hombres y pues somos muy unidos. Mi padre fue uno de los primeros economistas de México y mi papá dejó todo por venirse acá y empezó a crear el sistema de clasificación de carne. Toda mi vida giró en eso y de ahí yo admiro mucho a mi papá que cumplir un sueño, creó un programa, primero la erradicación de la garrapata y después la clasificación de la carne y generó un cambio estructural en el Estado desde el punto de vista industrial, que son lo que creo que yo como empresarios tenemos que buscar, cambios estructurales que generan verdaderamente un cambio a través de los años. Mi madre pues, siempre fue una persona que apoyó a mi papá, muy unida y muy alegre. Yo tuve la fortuna de crecer en una familia de clase media. ¿Y a qué digo esto? Bueno, pues yo en la Ciudad de México me moví a pie y en camión. Cuando estuve en el Tecnológico de Monterrey, en los últimos años trabajé en una empresa tubacero. En las mañanas yo entraba a las 7 y en la tarde estudiaba en el Tecnológico ya para recibirme. Y una de las grandes fortunas que tuve es que tuve siempre muy buenos jefes. Trabajé aquí en la Junta Local de Caminos. Posteriormente tuve la fortuna de que me contratara Fonatur, me dio trabajo Fonatur y me tocó iniciar el proyecto de Loreto, después en San José de Cabo, Los Cabos, y terminé siendo subgerente nacional de infraestructura en Fonatur. En mi vida pues, siempre trabajamos con esfuerzo, nada fue regalado y yo agradezco que mis padres pues siempre, nunca me faltó nada, pues, sobre todo cariño, educación. Fue una etapa muy bonita de mi vida y entonces yo valoro eso y creo yo que al final de cuentas tuve esa oportunidad y eso me ayudó también en mi trabajo porque siempre tuve la oportunidad de trabajar de pasante y me tocó sufrir problemas porque la comida no era muy buena o a veces no dormíamos bien y ahora que me ha tocado dirigir una empresa y que tenemos mucha gente, yo considero que es importantísimo que nuestra gente duerma de una forma razonable bien, que descanse. Si nosotros vamos a pedir productividad tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Desde que nací me gusta la música veracruzana y no conocía Veracruz y llevé clases de baile veracruzano y bailé en muchas partes y me decían, ¿eres de Veracruz? No, soy de Sonora y no conozco Veracruz. Y la otra cosa, tuve un conjunto de rock
toda mi prepa. Bien, ingeniero. Nos llamábamos Los Buitres, firmamos un contrato con Musart y yo ya me sentía que íbamos al estrellato cuando yo cantaba y me lastimé la voz y ya no pude continuar porque me lastimé las cuerdas vocales y la música. Si no hubiera sido ingeniero, hubiera sido músico. La música es enriquecedora del alma. Soy muy disciplinado. Entonces yo necesitaba un lugar en mi trabajo de altísima tensión, algo que me permitiera desahogarme. Yo les digo que para mí un entrenamiento en la mañana es un entrenamiento de vida, porque a veces estás bien, a veces estás mal, a veces sacas las repeticiones o el ejercicio, el peso con la fuerza que quiere tu entrenador, otras veces no. Pero el chiste es de que no te das por vencido. Y la competencia al final pues era llegar a unos niveles de definición que lo logras solamente a base de un enfoque, de un objetivo, con una disciplina fuerte, pero es del día a día. Y para mí eso yo digo que fue una enseñanza de vida. Desde que yo ya estaba estudiando, siempre me llamó la atención crear algo por mi cuenta. Obviamente, yo creo que necesitaba yo tener la experiencia de trabajar, conocer otras, y no me sentía yo con la seguridad para iniciar algo. Pero ya después de trabajar en Fonatur, para mí fue un doctorado. Y a partir de ahí me sentí yo ya con la capacidad de iniciar algo. Yo inicié Construplan en el 80. Tuve la oportunidad de que me ofreciera el tío de mi esposa en aquella época que si me interesaba construir unas casas aquí en la colonia periodista. Le dije, sí me interesa. Era el momento en donde yo podía ver el sacrificio de venirme aquí a una casa de renta y empezar. Pues, ¿desde cero? De ahora sí que sin nada. En el momento en que yo fundé Construplan en 1980, México traía una operación donde había un sobrecalentamiento de la economía. No había problema de trabajo, había un exceso de trabajo, falta de mano de obra, falta de cemento. El cemento se traía de Perú porque la producción nacional no daba abasto, ni en el acero. ¿Por qué? Porque traíamos una operación de inversión en el área petrolera sumamente fuerte. Desafortunadamente, en el momento en que bajó el petróleo, pues toda la estrategia que traía el país se vino abajo. En ese momento tuve una experiencia muy difícil porque mucha gente sacó sus recursos antes, al saber que se iba a nacional la banca. Y a mí me dijeron, no, ¿y por qué no tienes que sacar tu dinero? Y le dije, no, pues mi empresa es mexicana, no tengo por qué sacarlo. Yo acababa de comprar mi primer equipo en los Estados Unidos con un crédito del Exim Bank. Eran $100,000 que debía y yo tenía esos mismos $100,000 en la banca aquí en México. Desafortunadamente, esos $100,000 mexicanos me los convirtieron en ex-dólares. O sea, no moví el dinero de los bancos. Entonces, con eso, pues pude de perdida sacar mis deudas y salir adelante. Fue una experiencia difícil, muy difícil, porque se acabó el trabajo. La depresión es la paralización. Y yo si algo le recomendaría a la gente que ahorita no encuentra cómo, es que no estén solos, que busquen consejos, que busquen con qué otra gente pueden aconsejarse y platicar, porque la paralización no lleva a ningún lado. En aquella época yo vivía aquí en la colonia periodista, acababa de desayunar, me acuerdo, tenemos un comedorcito, y me quedé pensando yo ahí, y mi esposa empezó a recoger la cocina, empezó a trapear, y cada vez el trapeador me pasaba más cerca, y más rápido, más fuerte. Entonces levanté los pies, y dije, ¿qué pasa? Me dijo, ¿qué no te vas a ir a trabajar? Me dijo. Y le dije, ya no sé a dónde ir, ya no sé a dónde ir. Y realmente yo agradezco que mi papá siempre me inyectó optimismo.
Fue la persona que en realidad me sacó de la movilidad porque yo estaba destrozado con lo que llevaba. Entonces, pero mi madre me dijo una vez, mijito, me dijo, Dios siempre deja una ventana abierta. Y le dije, sí mamá, pero a mí me la dejó muy chiquita. En aquella época, por 3 años, estuve ofreciendo la máquina que había comprado para trabajar. Y total que no encontraba trabajo. Y un domingo me hablaron de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Oye, Poncho, ¿todavía tienes tu máquina que nos has venido a ofrecer? Digo, sí, en el 80. Tráetela para acá porque viene una avenida y se va a llenar la presa y es una emergencia nacional. Pues en aquella época, no sé si recuerdas, pues la presa se llenó, no tenía compuertas el vertedor y el vertedor empezó a soltar agua y no hubo comunicación hacia el sur del país. Ahí volví a trabajar. Yo le llamo renacimientos. En Construplan nosotros empezamos en los 80, empezamos a hacer empresas que poco a poco, a base de cumplimiento, pudimos tener oportunidades de trabajo, pero el 99% de nuestra obra era pública. Yo considero que el primer renacimiento de Construplan, en donde nos reinventamos, fue a base de una estrategia. Yo, durante mi carrera profesional, en el último año de carrera en el TEC, gané una beca para terminar mi carrera en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ligarme con un grupo empresarial de Arizona muy grande que se llama Sont Corp. Es una de las empresas más grandes en aquella época de Arizona. Hicimos una sociedad que se llamó Sont Asociados y con ese grupo empezamos a construir los Walmart, Sam's Clubs en el resto del país. Y ahí empezó a cambiar mi visualización y aprendí del grupo americano el aspecto de comercialización. A partir de ahí, nosotros empezamos a entrar en la ejecución de iniciativa privada y posteriormente pues empezamos a hacer una serie de trabajos con otras empresas norteamericanas y de ahí Construplan, de ejecutar el 90% de obra o 99% de obra pública, actualmente el 99% es privada. Ay, qué interesante, ingeniero, qué reconversión. Entonces, ahí fue una reconversión total de la empresa. Definitivamente las empresas que no revisen su modelo de negocio de tal manera que uno pueda tener una concentración para ofrecer en el mercado lo mejor de sí, difícilmente puede salir adelante. Yo desde el año pasado iniciamos en la revisión de un plan estratégico en la compañía. Ahorita que vino la crisis nos agarró en un momento en donde nosotros ya teníamos una estrategia de trabajo y nos ha permitido operar y salir adelante afortunadamente. Es importantísimo que los microempresarios vean que tienen que buscar hacer lo que diríamos un viraje estratégico. Que si algo ha dejado esta pandemia es que los grupos empresariales, todas las cámaras hemos trabajado muy unidos, platicando, buscando y hablando cómo trabajar y eso nos ha unido para buscar alternativas para nuestros socios. La mente emprendedora yo considero que no debe de cambiar el buscar siempre cómo innovar. Nosotros como sociedad tenemos que seguir buscando que la responsabilidad, el liderazgo, la entrega, el trabajo profesional sea el que verdaderamente valga. Y yo creo que tenemos que buscar mercados fértiles. La gente emprendedora busca hacer un trabajo honesto, íntegro, que es lo que busca el país. Esta situación nos ha puesto a pensar verdaderamente lo que vale en la vida y no aspectos superficiales que no cuentan. Lo que nos falta, Aurora, es verdaderamente tener un puerto de entrada y salida. Creo que los nodos de manufactura del transporte es estratégico, junto con los procedimientos
de facilidad de áreas de importación, exportación, de recintos fiscales. Yo creo que la megaregión tiene que tener esos puntos de comunicación del movimiento de las materias de producción en una forma tal que nos permita estar en un corredor como es en el Bajío. Creo yo que eso es lo que requeriría el Estado para poder tener un punto muy atractivo a los inversionistas, ¿no? Que necesitamos ese Estado de Derecho, necesitamos tener la confianza para poder seguir adelante. Cualquier inversionista va a perder seguridad, sea nacional o sea extranjero. Tenemos que marcar nuestras líneas de trabajo en una forma honesta. Un reto importante que tengo en la Cámara es buscar el cómo sí tener una comunicación mejor con la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial, porque va a hacer muchas inversiones en el Estado. El Estado es un Estado exportador por excelencia. La capacidad educativa que tiene el Estado es un potencial importantísimo. Estamos posicionados en un punto estratégico con mar, con una frontera importantísima y con tierra y una capacidad profesional importante. Los proyectos estratégicos que consideramos que puedan hacer un cambio verdaderamente estructural en el Estado, uno de ellos es el crecimiento del puerto de Guaymas. El segundo es mejorar nuestros nodos logísticos, los puntos de exportación, para buscar que esa megaregión opere con nuevos sistemas de procedimientos de importación y exportación para facilitar eso. Entonces yo creo que somos un punto muy atractivo para Asia y Europa. Tenemos que unificar nuestras visiones y nuestro esfuerzo para que en una forma conjunta tener la fuerza de crear el cambio. Pero eso es lo que yo considero que es fundamental. Y lo otro es el seguir trabajando en la simplificación administrativa, porque eso nos pone en una ventaja competitiva con otras personas, con otros estados. Yo estoy muy satisfecho de ver a las nuevas generaciones cómo vienen preparadas, porque vienen preparadas, bueno, desde el punto de vista de lo que es digital, comunicación, redes y todo. Yo lo que les diría a ellos es de que es una carrera de largometraje. Aquí lo que cuenta es la perseverancia, son los valores que puedan transmitir a sus clientes, porque esa es la forma en donde ellos van a poder repetir una venta. No claudiquen en lo que es la responsabilidad, en que ser íntegros y poder brindar a sus clientes la responsabilidad en lo que se comprometan. El valor de Construplan, nosotros tenemos que tener en nuestra mente y queremos estar, para ser líderes tenemos que estarnos innovando constantemente. Y la responsabilidad es que nosotros queremos cumplir los compromisos a nuestros clientes que tomamos, de tal manera que con esos generemos confianza. Y si nosotros generamos confianza en el servicio que damos, el cliente va a repetir con nosotros ese trabajo. Y si es perseverante y están buscando siempre la manera de buscar el cómo sí y poder brindar la mejor, cómo me voy a diferenciar y brindar el mejor servicio a mi cliente, va a salir adelante. En la vida se van a tener subidas y bajadas y van a tener golpes, eso no tengan la menor duda. Lo más importante es que lo tomen y traten de buscar de ahí qué van a aprender para lo que sigue. Cuando veo a los nuevos profesionistas que salen buscando trabajo, realmente me duele porque el país no pueda darles una oportunidad que yo sí tuve. Es un aspecto que como empresarios y como mexicanos tenemos que buscar, no quedar en deuda con estas nuevas generaciones.
Le diría a la gente que en primer lugar tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar con una gran intensidad y una creatividad en todas las actividades que llevamos. Y en segundo, tenemos que también ser auténticos en defender nuestros derechos para que verdaderamente este país pueda seguir trabajando. Creo que no podemos en ningún momento quedarnos con los brazos cruzados si hay actividades o acciones que coartan nuestras libertades, nuestra superación como seres humanos aquí en el Estado. Lo fundamental es trabajar en la vida con integridad y con responsabilidad a lo que hacemos y no darse por vencidos y levantarse cada mañana y tener la fe de buscar las alternativas para seguir trabajando y luchando. Que en el trabajo es un paso diario, no importa lo pequeño que sea, lo importante es que sea para adelante, no para atrás, ¿verdad?